Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, y te pedimos en este momento que seas tú quien nos guíe, Padre, y que seas tú quien nos dé una palabra conforme a la necesidad de nosotros, pero que en esta tarde, Señor, quites el vendaje de nuestra vista espiritual y no miremos solo nuestra necesidad, sino que miremos las necesidades de los demás, porque sabemos, Señor, que si estamos contigo, nuestras necesidades siempre van a ser menos que las de los que no te conocen, Señor. Así que en esta tarde ayúdanos a ver la necesidad de los demás, para que sepamos estar agradecidos con la vida que tú nos diste y podamos pedir para nosotros para poder bendecir a los que tienen menos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros como iglesia, que se supone que somos iglesia toda vez que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pusieron atención en el video que pasamos, ¿verdad? Pusimos atención en el video que pasamos que nos hablaba que aparentemente el humano está en busca de algo y que gasta su vida, su tiempo y resulta cansado cuando no encuentra todo eso que tiene. Y por eso empieza a buscar y a buscar. Y la vida de un humano es exactamente como la de la mujer que padecía de sangrado. Y dice que gastó todo su dinero por saber cuántos tantos de años buscando ¿qué cosa? Buscando la salud, buscando la sanidad para la enfermedad que ella tenía. Y se supone que antes los médicos eran muy caros, la medicina era muy cara y solamente unas personas tenían para poder asistir a un médico. Y dice que esa persona pasó hace aproximadamente 10 años de médico en médico en médico y nadie le daba solución a su problema hasta el punto en que se quedó sin nada. Imagínese, esa persona era una persona muy adinerada porque al punto de estar de médico en médico en médico, dejándole dinero en todo, en cada consulta en la medicina y nada le hacía bien, hasta que ella se dio cuenta que ya no tenía más y tuvo que recurrir al maestro, ¿verdad? Donde en él encontró la solución a su problema. Y cuando terminó su problema, por ende vino la prosperidad a su vida porque dejó de perder, dejó de gastar y empezó a recuperar lo que ella tenía ya centrada en lo que ella estaba. ¿Cuál es la vida de nosotros? Gastamos nuestra vida y nuestros recursos en muchas cosas que aparentemente son buenas, pero no todo lo bueno es la voluntad del Señor. Y Dios tiene un plan específico para todos y cada uno de nosotros. Y dice que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque la verdad es la que hace libre. Es cuando nos damos cuenta que ya no podemos seguir igual. Es como un retroceso del que vimos en el video, ¿verdad? Que ya no hay para dónde, morimos, pero Dios da su vida por nosotros. Y hablábamos en la reunión pasada acerca de los 3 días más importantes en la vida de una persona. Y hablábamos que ¿cuáles eran? César. José. Encontrar nuestro propósito. Entonces el primer día más importante en la vida de todo ser humano es el día en que nació. Y hay personas, les decía, que maldicen el día de su nacimiento. Y cuando están maldiciendo el día de su nacimiento, maldicen absolutamente todo lo que son y a sus hijos y a sus nietos y todo. Porque todo empieza por uno, ¿verdad? Diga, todo empieza por uno. Por uno. Maldijeron el día de su nacimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como punto número 1? Bendecir el día de nuestro nacimiento y cuando sea su cumpleaños celebrarlo a lo grande conforme a sus posibilidades también, ¿verdad? Si no, podríamos caer que lo que tenemos gastarlo ahí, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero tratar de hacer una mención honorífica y ese día darle la gloria a Dios. Y adivine, no se vale adivinar, sino que, bueno, aquí sí se vale. Adivine qué pasa cuando usted en su cumpleaños bendice ese día como lo primero que hace.
¿Qué pasa cuando usted bendice el día de su cumpleaños? Se bendice toda su vida, todas sus posesiones, todo su futuro y toda su descendencia. Porque una bendición rompe toda maldición. Son fundamentos, pequeños fundamentos bíblicos que nosotros tenemos que emplear para poder salir de un hoyo, para poder salir de ese hoyo que no nos deja prosperar, que no nos deja ser felices y cumplir nuestro propósito. Yo soy próspero ¿cuándo? Cuando Dios me da para suplir mis necesidades, soy próspero. Pero hay una condición. ¿Hasta cuándo yo le tengo que pedir al Señor? Mire, hermano Jonathan, yo estoy bien, me han dicho algunas personas, porque a mí no me hace falta la comida, no me hace falta nada. Mis hijos tienen sus zapatos y tienen todo, hasta les puedo pagar los útiles que le piden en la escuela. Así que yo soy próspero, hermano. Pero en realidad la prosperidad viene desde la nada, que empieza en la mente. El prosperar de la mente. Dice Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por la misericordia de Cristo que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo, que ese es vuestro culto racional. Eso quiere decir que servir a Dios solamente es cuando yo presento mi cuerpo. En este lugar está lleno de personas que se les olvidó el cuerpo, pero el Señor, ¿será que lo toma, sí o no? No, porque el sacrificio que Dios toma solamente es donde nosotros empleamos nuestro cuerpo. O sea, no sirve de nada que yo diga que voy a hacer algo y no lo hago, ¿verdad? O el lema que tiene el mundo, que es el de Dios conoce el corazón y sabe que puedo, o el de la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Vemos que el amor se demuestra siempre a base de las acciones y a base de las obras. Por eso es que cuando Jesucristo dice que Él es amor, porque amor es una palabra que en realidad no existe. Si yo le digo amor, ¿en qué piensa? Cuando uno mira amor, en realidad uno no piensa en nada, porque la palabra amor es una palabra que no existe en realidad, porque es una palabra en sentido medio. Quiere decir que en sentido medio no está completa, que necesita algo para ser, para existir. Es como que yo le diga café con leche y solo le doy leche, ¿será que es café con leche? O sea que necesita algo para existir. Igual cuando la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué le dice eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué le dice? Nada. Amó Dios al mundo y ¿qué? O como que yo diga, mis papás me aman. ¿Y por qué? ¿O qué? O sea, no dice nada, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, la palabra amor tiene que conllevar por fuerza, forzosamente, una acción de por medio, ¿verdad? Es como cuando digan, mira, yo te amo, por eso estoy haciendo esto por ti, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están acá me aman, por eso muchas veces me aguantan así como dicen, ¿verdad? Pero hacemos las cosas y las hacemos bien, ¿verdad? Porque el Señor necesita que le sirvamos con excelencia y que trabajemos para Él por amor, ¿verdad? Entonces yo le digo, Señor, mira, yo digo que te amo, yo predico que te amo, pero hago esto por ti también, ¿verdad? Entonces, ser verdaderamente prósperos incluye eso, presentar nuestros cuerpos, Romanos 12:1, y el 12:2 dice que es necesario que transformemos nuestras mentes por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea que si usted no cambia su mente, no transforma su mente, usted nunca va a ser feliz, nunca va a encontrar realización, nunca se va a quedar satisfecho, porque no sabe cuál es su propósito, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces cuando usted lee la palabra, ora y alaba al Señor, su mente se transforma y todas aquellas cosas que en realidad eran mentiras, usted las saca y las sustituye por la palabra de Dios y se da cuenta usted de todo lo que tiene, ¿verdad? Decíamos que una persona que siempre está triste porque dice que no tengo, me hace falta lo otro, me hace falta todo, cuando en realidad le decimos haga una lista de lo que usted tiene y empieza a escribir lo que tiene, ¿verdad? Haga una lista mental usted. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo lo otro. Y ahora, haga una lista de lo que no tiene. Y verdad
que siempre la lista de lo que tiene es más grande de lo que le hace falta, porque demuestra ahí la voluntad buena que Dios tiene para usted, y aún usted siendo malo, Dios lo bendice, porque la palabra de Dios dice en su ley que aún nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas cosas a los que se lo piden, verdad? Entonces necesitamos transformar nuestra mente para poder entender. Una persona decía, ay, yo ya no sé qué hacer, yo ya no quiero nada con Dios porque mientras más lo sirvo, más pruebas me vienen, mientras más lo sirvo, más cansada me siento, me iba a levantar a trabajar para el Señor, a hablar de Él, y es cuando más cansada me siento, más enfermedades se me vienen, y todo estaba malo para esa persona, ¿verdad? Entonces alguien le dijo, ay, pero cuénteme, todo está mal en su vida, ¿verdad? Sí, todo está mal, ya no quiero saber nada de la vida. Ah, cuénteme, ¿y cómo le fue en el entierro de su esposo ayer? Hermano, pero si mi esposo no está muerto, mi esposo ahí está, le dice. Ah, bueno, ¿y cómo le fue con su casa que se le quemó ayer también? Hermano, mi casa no se me quemó, ¿por qué dice eso? Mire, y con su hijo que le secuestraron, ¿cómo está? Ya apareció. Hermano, ¿qué está diciendo si mis hijos ahí están estudiando? Le dice, ¿verdad? Hasta ahí se dio cuenta de todo lo que tenía, ¿verdad? Y empezó a ver la vida de una manera totalmente diferente, porque todo depende del lente con que nosotros miremos la vida, ¿verdad? Por eso es que necesitamos quitarnos esos lentes humanísticos que el mundo ha puesto y ponernos el de la palabra de Dios, que aunque yo no tenga, nosotros decimos que todas nuestras necesidades van a ser suplidas conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? El segundo día más importante de nuestra vida es el día en que nacemos de nuevo, que es el día en que conocemos a Jesucristo, lo aceptamos en nuestro corazón y es el día en que nos cambia absolutamente todo. Hasta miramos el cielo que está nublado, lo miramos con un gran sol ahí y mientras todos lo miran feo, nosotros lo miramos lo mejor que existe, ¿verdad? Porque la vida nos cambió, la mente nos cambió. Él quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Luego viene el tercer día más importante de nuestra vida, que es el día en que descubrimos para qué nacimos, ¿verdad? Y ahí es donde empieza nuestra verdadera historia. El día en que nosotros descubrimos para qué nacimos. Ahora, si yo le pregunto, ¿sabe usted para qué nació? Y me dice, no, hermano Jonathan, yo todavía no sé para qué nací. Entonces, hasta el día en que usted averigua para qué usted nació, es el primer día que usted empieza a vivir, ¿verdad? Es como cuando le dicen, bueno, ¿y qué quiere que le traiga para hacer? Y usted dice, yo no sé qué voy a hacer. O sea, ¿será que le van a traer algo? No, porque usted no sabe. Yo no sé. Bueno, entonces no le traigo nada, dicen, ¿verdad? En cambio, cuando uno le preguntan, bueno, ¿y qué va a cocinar? Yo voy a hacer esto y para eso necesito esto. Y ya tiene la lista de todo lo que tiene y cuando se lo traigan, lo hace. Pero cuando usted no sabe, como decíamos hace 15 días, que cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camioneta lo lleva, ¿verdad? En cambio, los que sabemos para dónde vamos, nos va a costar un poquito más porque no todas nos llevan. Va a venir una que va a haber una gran oportunidad. Y todos nos van a empujar a aceptarla, vas a ganar bien, vas a aceptarla, te va a ir bien. Pero como nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos que ese vehículo no es el que nos va a llevar. Hasta que venga, aunque tardado, aparentemente, va a venir el que nosotros esperamos, ¿verdad? Pero es el momento de cambiar nuestra mentalidad. Y como esa analogía que yo les comentaba la otra vez, le voy a contar dos. Son muy cortas, pero que les enseñan un gran mensaje, ¿verdad? Este no es chiste, ¿sí? Entonces, había una hermana, que a esta hermana la invitó una familia de la iglesia a una cena muy especial, que ellos se iban a reunir como familia e iban a hacer una pierna de cerdo, iban a hornear una pierna de cerdo, ¿verdad? Entonces, empezó ella a cocinar. Y para la sorpresa de la hermana que estaba viendo cómo cocinaba la pierna, la sazonaba y todo, la sazonaba. Y de repente la hermana que era la anfitriona de la casa agarró la pierna de cerdo y le pegó un machetazo y la partió en dos. Y la otra se disgustó lo que tronó ahí, ¿verdad? O sea, como que la quebró de una vez el hueso de la pierna y la partió en dos y la metió al horno. ¿Y para qué hiciste eso si tan bonita que se miraba entera la pierna de cerdo? Le dice, ¿para qué hiciste eso? No sé, eso me enseñó mi mamá, le dice. Para suerte de la hermana, todavía estaba viva la mamá de la hermana. Y le fue y le preguntó a la mamá de la hermana, mire, ¿y por qué usted parte la
pierna de cerdo y la parten en dos y la meten al gran horno que tienen ahí. De veras que no sé, así me lo enseñó mi mamá, dice, ¿verdad? Para suerte de la hermana todavía estaba viva la abuelita. Y entonces le dice, mire, hermana o abuelita, la abuelita de la hermana, ¿por qué usted quiebran la pierna de cerdo? ¿Por qué lo hacen así? Dicen, ay Dios, es que cuando nosotros crecimos y entramos en el matrimonio, no teníamos dinero para comprar casi nada y con lo poquito que teníamos compramos nuestro hornito de este tamaño. Por eso es que la pierna no entraba entera, le dice. Entonces la teníamos que partir en dos para que cupiera en nuestro hornito, le dice, ¿verdad? Entonces es momento en que nosotros nos pongamos a pensar por qué hacemos nosotros las cosas como las hacemos, que solo limitan a Dios y nos ponen más cargas encima. Imagínense, tal vez ella no conseguía cómo partir y se pasaba medio día intentando partirla cuando la podía meter entera. Igual nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestros cultos. Optamos formatos o es que solo así se puede hacer. ¿Y por qué, Iván? Y nadie sabe la respuesta. O sea, nadie sabe por qué hacemos la reunión así. No es porque así le gusta a Dios, no, sino que simplemente lo hacemos por costumbre. Y la costumbre es enemigo de Dios porque no lo deja moverse. Encasillar a Dios en patrones, limitamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por el contrario, hay otras personas que bien tienen todas las oportunidades, todas. Y resulta que hay algunos lugares donde pescan, sacan pescados. Bueno, peces, y cuando los pescan ya son pescados, ¿verdad? Pero como tienen que conservar la vida de las especies en el agua, hay una ley que dice, no aquí en Guatemala, o tal vez sí en Guatemala, pero hay una ley que dicta que cuando van a pescar, no pueden comerse o pescar peces de un cierto tamaño, sino que tienen que siempre pescar los peces más grandes. ¿Para qué? Para dejar que se reproduzcan los más pequeños y que no se acaben los peces, ¿verdad? Y había en ese lago donde estaba esa ley que no podían pescar peces pequeños, estaba dos pescadores y uno estaba ahí todo apenado porque ya era mediodía y él estaba desde temprano ahí en el lago y no lograba pescar absolutamente nada. No lograba pescar nada, sacaba y nada, sacaba la red otra vez y nada, sacaba y nada. Y cuando él estaba viendo que el otro llegaron juntos y miraba que el otro tiraba la red y salían peces y los miraba y eran peces grandes, los miraba y los devolvía al agua. Después volvía a tirar la red, los sacaba y miraban que eran peces grandes y los volvía al agua. Y el otro enojadísimo, ¿verdad? ¿Por qué ese que solo perder el tiempo está ahí y el grandes peces le tocan y todos los tira y yo que sí necesito pescar algo no me sale nada, ¿verdad? Y hasta que le preguntó, ay, mire usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué está devolviendo los peces? Y mire, ¿por qué los está devolviendo si son buenos peces? Tienen buen tamaño, le dice. Ay, Dios, le dice. El otro pescador, miraba a los grandes y los tiraba. Y le dice, ay, Dios, es que fíjese que mi sartén es de este tamaño, le decía, ¿verdad? Mientras unos ven oportunidades, otros ven cansancio y que no se puede, ¿verdad? Pero todo está en la mente. La pobreza no está en Guatemala. La pobreza está en los guatemaltecos que piensan que no se puede, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando usted me pregunta, ¿qué es su propósito? Yo le puedo decir que mi propósito muy específico es el que Dios nos da personalmente. Y en lo personal es establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestro país. Establecerlo en todas las áreas de la nación hasta que podamos ver palpable cómo Dios se establece. Porque Dios dijo en su primer mensaje, el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Creed en el Evangelio, porque eso es el Evangelio, buenas noticias. Que la pobreza es cambiada por la prosperidad del Señor. Que ya no tenemos por qué seguir aguantando la enfermedad, porque la enfermedad fue vencida en la cruz y por su llaga nosotros fuimos curados. Ese es el Evangelio, buenas noticias. En el seminario de hoy hablábamos, y es algo que ustedes, si revisan las grabaciones, es algo que toda la vida hemos hablado aquí.
que necesitamos gente de Dios en el gobierno. ¿Por qué vamos a estar sufriendo por leyes que atentan en contra de nuestra familia? ¿Qué necesidad tiene Guatemala de estar poniendo en las sillas del gobierno a personas que son antibíblicas, no quieren nada y solo buscan su beneficio? Por eso es momento de empezar a orar por hombres de Dios que vayan al gobierno y dicten leyes a favor de la iglesia, a favor de la palabra de Dios, y que velen por nuestros intereses conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para algo que está pasando en nuestro país, que es verdaderamente grave, que hoy nos lo recordamos, y en la familia aquí hemos hablado acerca de eso que Guatemala ha hecho, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿de qué te sirve hacer tantas cosas buenas y con una mala que hagas, arruinas todo lo demás, ¿verdad? Y eso también en cierta manera se puede aplicar al ámbito espiritual. Guatemala en 1947, con el presidente Juan José Arévalo, tenían que tomar la decisión de elegir para volverse Estado a un pueblito para que se volviera ya un país formal. Y el presidente Juan José Arévalo mandó al canciller de Guatemala, que en ese entonces era Jorge García Granados, y lo mandó a las Naciones Unidas. Y ahí Dios permitió que Guatemala diera su voto favorable para que Israel fuera constituido como un Estado independiente. Y hoy nos enteramos que también el canciller de Guatemala fue y convenció a otros países para que votaran a favor de Israel. Y es por eso, gracias a Guatemala, porque así fue, es que Israel este mes pudo cumplir ya 65 años de independencia, ya como un Estado. Entonces, la palabra de Dios se cumplió y Dios nos ha librado de tantas cosas como país al ser ya un 60% de cristianos evangélicos. En Guatemala nos ha bendecido el Señor, respaldando la palabra que decía que quien bendiga a Israel será bendito. Orad por la paz de Israel, porque en la paz de Israel tendrán ustedes paz. Pero este año, nuestro gobierno, ahí sí que prácticamente traicionó a Israel, ¿verdad? Votando a favor de Palestina, que son los enemigos de Israel. Entonces, estamos sin duda en un tiempo donde Dios juzga a los pueblos por las actitudes que tienen sus gobernantes, ¿verdad? Entonces yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, y hagamos como hizo Daniel, que Daniel, siendo un hombre totalmente apartado del Señor, sin mancha y sin nada, se echó la culpa de todo el pueblo y le pidió perdón al Señor por lo que el pueblo había hecho. Guatemala ha votado para que Israel sea destruido. Y la palabra de Dios dice que quien maldiga a Israel será maldito también. Entonces, pidámosle y clamémosle a Dios por misericordia, por, como decían hoy en nuestra capacitación, todas las plagas que vimos en las cosechas, que fueron pérdidas millonarias. Todo eso es fruto de la maldición que nosotros mismos nos acarreamos, ¿verdad? Al ser llamados y ponerle atención a la cultura maya, viendo todo lo espiritual que nos maldice, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en nombre de todo nuestro país nos arrepintamos de eso y que le pidamos que nos perdonen y hagamos la misma oración de Jesús, que le decía a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Por algunos cuantos intereses económicos o políticos se vendieron votos, ¿verdad? La actitud que tomó Daniel echándose la culpa de algo que él no había hecho, pero sabía que si él no se arrepentía, la maldición hasta él lo iba a alcanzar, ¿verdad? Entonces cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor, primeramente por que nos pueda perdonar como país. Venimos tomando una actitud humilde, Señor, y no altiva, Señor, porque sabemos, Padre, que al altivo tú lo miras de lejos, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos seguir igual. Queremos que tú te agrades de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios bueno, que abomina la generación de los malos
desde la primera hasta la cuarta generación de los que te aborrecen, pero miras la bendición hasta 1000 generaciones. Así que te pido, Señor, que mires en este momento el bien que le hicimos a Israel, Señor, y que no mires el mal que le hemos hecho, Señor, siendo ellos tan buenos con Guatemala como país, dándonos tanta ayuda, educando a miles de guatemaltecos también, dándole empleo a miles de guatemaltecos, tanto aquí en Guatemala como en Israel, Señor. Hemos sido malagradecidos y traicioneros, Señor, como país. Perdónanos, Señor, y no nos tomes en cuenta esta maldad que te hemos hecho, Señor, ayudando a tus enemigos para destruirte a ti. Señor, nos arrepentimos de haber votado a favor de destruir a Israel, Señor. Señor, bendecimos a Israel porque sabemos que en la bendición de Israel está nuestra bendición también, Señor. Perdónanos, Señor, y perdona nuestras autoridades porque no sabían lo que hacían. Perdónanos, Señor. Ahora también, Señor, queremos orar por las necesidades de otras personas que no son nuestra familia, de personas que nosotros tenemos conciencia de que están en una mala situación, en una situación grave de mucha necesidad. Pidamos por ellos que no son nuestra familia. Pida por personas que no son su familia, y usted tiene que estar claro que cuando usted pide por otros que no son, que no tienen nada que ver con usted, usted va a ser el primer bendecido, porque Dios no se queda con nada, y todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Señor, oramos por todas esas personas que están atravesando necesidades, Padre. Oramos por ellos, Señor, y declaramos, Padre, de que tú les amas, Señor, y que tú les vas a dar, Señor, para que no tengan mucha necesidad, Señor. Dale, Señor, para que puedan darle de comer a sus hijos. Dale seguridad para que ya no sigan huyendo de la violencia y de la maldad, Señor. Y sobre todo, Señor, háblale a alguien, Señor. Tócales el corazón para que ellos se puedan arrepentir y ser salvos, Señor, para empezar a vivir una vida en victoria, Señor. Y ahora yo no quiero cerrar esa transmisión sin antes darle la oportunidad a todas esas personas que me escuchan donde quiera que se encuentren, de hacer a Jesucristo el Señor de sus vidas. Todo empieza con esta decisión: el reconocer que Jesucristo es Señor y que Él gobierna absolutamente sobre todo y que Él tiene cuidado de ti. Si usted, donde quiera que se encuentre, quiere empezar a vivir esa vida en victoria, esa vida con propósito, esa vida que si bien van a venir tristezas, va a ser una vida en felicidad, yo quiero que usted repita esta sencilla oración conmigo si quiere hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que deliberadamente he pecado en contra de ti. Reconozco que alejado de ti nada he podido hacer y nada voy a poder hacer. Hoy, voluntariamente, abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Limpia mi corazón y lávame en tu sangre. Y voluntariamente declaro con mis labios que tú eres Señor, mi amo y mi dueño. Te invito hoy a entrar a mi corazón y te recibo como mi Padre. Ahora soy tu hijo. Si muero hoy, iré contigo. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce su mano de bendición sobre tu vida para que todo lo que toques te salga bien. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tus nietos. Y bendigo a todas tus generaciones. Porque el Señor ha sido en extremo bueno contigo y declaro que lo seguirá haciendo, porque el Señor es un Dios que se complace cuando su pueblo es bendecido. Que no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas
misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén. Le damos un fuerte aplauso a él. Amén.